Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. En esta plaza y en estas calles que ve usted de fondo estuvo caminando Eloy Urroz y aprovechamos naturalmente para grabar un programa de Ítaca. Y lo aprovechamos porque creemos absolutamente conveniente que si usted no ha leído a Eloy Urroz, se acerque a él. Uno de los miembros de la generación de El Crack, con más de media docena de libros ya muy notables en la literatura mexicana, pero además con algo excepcional, con algo a veces ya muy raro de ver en los hombres dedicados a las letras, al arte y a la cultura, que es un sentido del humor que, como usted lo sabe, el sentido del humor es una de las mejores formas que tiene la inteligencia. Y sin duda, Eloy Urroz es un hombre, además de simpático y de culto, con un sentido del humor que lo lleva también a escribir la obra que por fortuna podemos gozar todos nosotros a la hora de leerlo. Ojalá lo disfruten. Me dijo una de las entrevistadoras. Esta vez, vayamos juntos a la montaña a visitar a los niños que hoy nos muestran su sentir. Damon ha grabado 12 discos, incluyendo 4 con esa especie de proyecto de grupo escolar, Gorilas. En esta ocasión, quiero invitarlos a dar un paseo por la montaña y a través de ilustraciones y poesía, conocer el sentir de los niños de comunidades como Coyopolan, El Paisano y Las Vigas, Veracruz. Gracias a la lectura de un libro, el lector puede viajar de manera rápida e instantánea. Esta vez, vayamos juntos a la montaña a visitar a los niños que hoy nos muestran su sentir a través de los poemas que escribieron y de las ilustraciones hechas para dar vestido a lo escrito. Me refiero a la aparición reciente del libro Pequeño Llover, poemas e ilustraciones de los niños de Coyopolan, El Paisano y Las Vigas, Veracruz, coordinado por María Guadalupe Flores Grajales y publicado recientemente por el Instituto Veracruzano de la Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes dentro de la colección Agua Clara. ¿Qué encontrará el lector en las páginas de este libro? Puede el lector encontrar todos los días de la semana y el diario vivir de estos niños, y así sentir junto con ellos cómo fluyen los momentos y cómo a través de la poesía y de las ilustraciones se deja sentir el transcurso libre que es la vida. Y la vida, en un instante, es flor de poesía. Y así la perciben los niños de Coyopolan, El Paisano y Las Vigas, Veracruz. Pequeño Llover es el resultado del taller Garabatos, Tramoyas y Letras, auspiciado por las Casas Universidad Veracruzana, cuyo tema central fue Yo y mi entorno, el mundo en que vivo, convirtiéndose en un espacio en el que se articularon aprendizajes de lectoescritura y creación artística. Pequeño Llover es un juego de palabras, permitirá al lector viajar e imaginar. ¿Qué refiere el título de este libro? Un gran paseo por la imaginación y la oportunidad para conocer el gran talento y sensibilidad hacia el medio ambiente que rodea a muchos niños. Sentir que la vida transcurre y que con sus días deja frescas imágenes de poesía. Me dijo una de las entrevistadoras, le pregunté, bueno, dime algo que no te haya gustado del libro.
y me dijo algo que me impresionó mucho. Dice, hay una partecita donde dices, bueno, el personaje dice, ya estamos en la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a nuestro programa Ítaca. En esta ocasión tenemos a un invitado que nos da muchísimo gusto recibir aquí en la ciudad de Jalapa y se trata de Eloy Urroz. Eloy Urroz es un escritor, como usted sabe, un novelista, es poeta, es también profesor, es investigador, pertenece a la generación del crack, a la que pertenece Pedro Ángel Palou, Jorge Volpi, Ignacio Padilla, pero si quieren, Mónica, vamos a empezar precisamente con esa pregunta, dado que desde hace muchísimos años no se presentaba en México una generación como esta, ¿no? Es decir, después de contemporáneos, después de la generación de Casa del Lago, surge de repente esta generación que es el crack. ¿Quién conforma el crack, Eloy? ¿Y qué es el crack? Pues muchas gracias por tenerme aquí esta mañana. Yo te diría en primer lugar que más que una generación se trata de un grupo de amigos enquistado dentro de una generación, que es la de los años 60, ¿no? Y que esta generación abarca no solamente escritores mexicanos, sino latinoamericanos y españoles. Es una nutrida generación de novelistas y poetas, pero nosotros, digamos, la diferencia, lo que nos hace un grupo es que fuimos amigos desde los 80. Nos conocimos en el Centro Universitario México, una preparatoria marista, y ahí descubrimos nuestras afinidades, nuestra vocación, que era la de la gran literatura, ser novelistas, apostarle a eso, ¿verdad? Y 8 o 10 años después es que ya le ponemos nombre al crack, y de hecho esta oportunidad de la Feria de Jalapa es para conmemorar los 20 años del crack, ya como crack, aunque ya son 30 años de ser amigos. ¿Quiénes son? Originalmente todo empieza cuando Jorge Volpi, Ignacio Padilla y tu servidor nos conocemos en la preparatoria marista en los 80, y ahí es el primer trío original. Pocos años después conocemos a Palou, pero es muy bonita la coincidencia porque Pedro Ángel Palou publica una novela que se llama Desde la alcoba de un mundo, que es una novela sobre Javier Villaurrutia, el poeta de contemporáneos. Y Jorge Volpi publica A pesar del oscuro silencio, que es una novelita sobre Jorge Cuesta. En la realidad, Cuesta y Villaurrutia, los dos grandes poetas de contemporáneos, eran íntimos amigos. Y los dos se suicidan, tristemente, ¿verdad? 10 años más tarde Villaurrutia. Bueno, sin conocerse, Palou y Volpi escriben 2 novelas publicadas el mismo año sobre 2 íntimos amigos de otra generación, que es la de contemporáneos. Y yo diría, y cuento esto en La mujer del novelista, yo diría que esta afortunada coincidencia es la que es el germen ya de lo que será el crack. Posteriormente, Pedro Ángel Palou nos presenta a Ricardo Chávez Castañeda, y nos hacemos, ya somos 5 amigos del crack. Publicamos en el 94, Volpi, Padilla y yo publicamos 3 bosquejos del mal, que son 3 pequeños relatos que nos publica Jaime Labastida en Siglo XXI, en la editorial Siglo XXI, y es ya, digamos, ya somos un grupo. La novela, los 3 relatos, los presenta Palou y Vicente Rasti, que vendría siendo el nuevo participante del crack, amigo de todos nosotros, pero era un amigo, Vicente, que siempre estaba allí cercano, pero que no pertenecía, ya había escrito un par de excelentes novelas, y en ese momento dijimos, bueno, si somos amigos, Vicente, únete a lo del crack. Invitamos también a un par de amigas escritoras que dijeron, yo no quiero participar de ningún grupo autodenominado. Bueno, pues perfecto, queríamos tener chicas. Bueno, no fue porque nos han cuestionado, ¿por qué no hay mujeres del crack? Bueno, porque no quisieron. No, que sí no las invitaron. Se les invitó en su momento, no quisieron, siguieron siendo amigas, son amigas y muy buenas novelistas. Pero en todo caso, allí, ya te dije, ya son los nombres, ¿verdad? Creo que nadie se me escapa. Hay un personaje muy interesante, Alejandro Stivel. Alejandro Stivel, junto con Nacho, Jorge y yo, escribe un libro a la limón que se llama Variaciones sobre un tema de Faulkner. Lo escribimos en el 88, o sea, estábamos muy adolescentes, estábamos en la prepa. Es un libro es una odisea la de este libro porque desaparece durante 11 años. En el 90 y algo, 98, algo así, Nacho lo reencuentra en el sótano de su casa y es el manuscrito todo así amarillento.
Y a mí se me ocurre, digo, préstamelo, y a mí se me ocurre meterlo al premio Rulfo. No, el premio San Luis Potosí, de cuento. Entonces lo mando y me olvido de él. Yo ya para esa época vivo en Estados Unidos, me estoy adelantando. ¿Y qué pasa? Que el libro gana un año más tarde el premio. Y cuando abren las plicas, se enfadan los del jurado porque somos 4 los autores. Y los del crack. Y adolescentes. Y adolescentes. Y un libro viejito, ¿no? Y entonces quieren, hasta donde tengo entendido, retractarse o cambiar. No se puede porque pues ninguna parte de las bases del concurso dice no podrán concursar 4 escritores. No dice nada. Claro. ¿No? Lo escribimos entre 4 a 4 voces. Pues es un libro a la limón. El libro finalmente es ganador y es publicado por Mondadori unos años más tarde, que es un libro también conmemorativo del crack. Qué maravilla. Entonces hay muchas historias y intersecciones de esta historia tan bonita. Esa es la confluencia y cómo nace, pero ¿qué lo define? ¿Qué lo define? Bueno, yo diría, en primer lugar, el tema de la amistad, ¿no? Digo, después ya de 30 años, como te imaginarás, hay más cercanías y más distancias, con algunos uno se hace más amigo, con otro uno un poco menos, pero la amistad. Hay una cosa muy bonita, la generación del 27, la de García Lorca, Luis Cernuda, Alexandre, Alberti, también se llamaba generación de la amistad. Tenía varios nombres, generación de la República, del 27, la del Góngora, etc. Pero la que más me gusta es generación de la amistad. Y si tú me dijeras ahora, a mí me gustaría habernos llamado generación de la amistad. Pero entonces es del crack, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué crack? ¿Porque viene y rompe o...? Sí, bueno, crack porque por varias razones. Porque era un guiño al boom. No, porque eran nuestros padres, nuestros modelos, el boom latinoamericano. Donoso, Fuentes, Cortázar, García Márquez, Bryce Echenique, incluso el preboom también, Carpentier, Rulfo, Asturias, todos estos grandes novelistas que han sido lo mejor que ha dado la literatura en lengua española. Nosotros pusimos crack por un guiño al boom, pero también por ser una ruptura, un resquebrajamiento, pero no con el boom, sino con los epígonos del boom, con los, no quiero, falsos continuadores, no los falsos, aquellos escritores que en lugar de renovar otra vez la literatura, aceptaron una fórmula literaria. En algunos casos fue el realismo mágico, en otros casos fue diferente tipo de novela, pero buscaron esa fórmula, se quedaron anclados con eso y siguieron haciendo, repitiendo fórmulas manidas que siento que afectaron la industria editorial. Y en mi opinión, durante los años 80, sobre todo fines de 70, de los 80 y 90, con excepciones, no fue lo mejor de la literatura latinoamericana. Eso percibíamos nosotros. Yo quería leer más de Onetti, pues ya no hay Onetti. Claro. Yo quería leer más de Carpentier o de Cabrera Infante, pues ya no hay más de eso. Ahora hay otros escritores que a mí no me interesaban de la misma manera. Claro. Claro. Entonces, pues, digo, puedes pecar de arrogancia, pero queríamos escribir esas novelas. Claro. Esas novelas que queríamos emular a esos escritores. A mí me encanta el entusiasmo con el que nos platicas todas las cosas, todas tus experiencias. Me gustaría que nos platicaras un poquito respecto a tu historia personal. Tú naces en Estados Unidos. Sí. Cuéntanos. Okay. Bueno, yo nazco, como todos, por azar. Por fortuna. Por fortuna nací, porque te cuento, y esto también lo cuento en La Mujer del Novelista, y perdóname que le haga promoción, pero bueno. No, claro. Pero es el momento. Es el momento. La Mujer del Novelista, cómprenla, 2 por 1. Bueno, te cuento, la historia es muy curiosa porque mi madre judía, mi padre católico, por supuesto la familia judía se rasgó cuando descubrieron que era Goy, el novio. Goy es católico, significa no te puedes casar con Goy. Y la familia católica de mi abuelita y mi abuelita, que con judía, Dios mío, ¿no? Y entonces, pues no les gustó a ninguna de las dos partes. Aparte, fueron novios 3 meses. Y parece ser, nunca he hecho la cuenta, que soy ochomicino. Parece ser, prefiero no contar los meses, pero digamos
que yo ya para esas fechas nazco en Nueva York, porque se escapan y se casan en Nueva York. Mi papá le ofrecen un trabajo allá. Nací, Ellos son mexicanos. papá de Sinaloa, del Fuerte Sinaloa, mamá del Distrito Federal. 100%. Tengo lado también sinaloense. De hecho, estuve ahora en Sinaloa presentando la novela. Es un lugar que yo quiero mucho. Y bueno, en todo caso, después de 2 años de estar en Estados Unidos, mis padres regresan y yo toda mi vida crezco en el Distrito Federal hasta que a los 18 años recibimos una carta de la Secretaría de Gobernación diciendo, es hora de que usted elija qué quiere ser. ¿Cómo que qué quiere ser? ¿Cuáles son las opciones? Mexicano, americano. Pues yo soy mexicano. Pues no, hasta los 18 años yo había sido americano en mi país. Wow. Y nadie me lo había dicho, nadie se había preocupado, pero a los 18 años tenía que definirme. Cuento la anécdota, si quieres te la cuento, es muy simpática. Cuéntanos. En la novela va mi papá conmigo a la Secretaría de Gobernación, me entrevista un señor, nos mete en la oficina, me hace una serie de preguntas y me dice, final, yo como estaba totalmente aterrorizado, 18 años, me dice, a ver, así, esta es la pregunta, nunca la voy a olvidar. En un partido de México contra Estados Unidos, ¿A ¿a quién quién le le vas? vas? Así me preguntó, dije, pues a México. Ah, eres mexicano, eres mexicano. Se volteó a Eres ver de a- los nuestros. Sí. En ese tiempo, México le ganaba a Estados Unidos. Ahora ya no tanto. Ahora ya Pero no te voy a preguntar si te hicieran la misma pregunta, ahora qué contestarías. No, bueno, contesté lo que realmente hasta el día de hoy, sí veo, es inevitable. Yo veo a la selección mexicana y quiero que meta goles y que gane. Claro, Claro. Y me frustra cuando no. claro. Bueno, y podemos hablar del mundial si quieren también. Esa es otra entrevista. Esa es otra Eso es otra historia. cosa. Oye, pero entonces, y fíjate lo que es la vida, después te vas a Estados Unidos hace ya casi 2 décadas. 10 años después me ofrecen una beca para hacer mi doctorado en Los Ángeles. No, me voy allá, en parte también gracias a una carta de mi amiga Rosa Beltrán, la novelista, ¿Cómo no? Claro. que ella está llegando de UCLA Sí. y me dice, vete a UCLA. Yo digo, pues sí, es el diciembre negro, 94, donde las cosas Uy. están terribles. Yo trabajaba de achichincle en la editorial Planeta y corren a todo mundo, entre ellos a mí. Y me quedo sin trabajo, me quedo sin novia, con la que me iba a casar. También se cuenta esa parte de la La novela. mujer del novelista. La mujer del novelista. Sí, sí. Ah, ya está, ya la leíste. Ahí voy, ahí voy. Ok, bueno, entonces pasa esto y pues no me quedan muchas alternativas. El panorama es desolador en México en ese momento. Ustedes recordarán, 95, después de 16, fue terrible. La debacle, ¿te acuerdas? No, hombre, Sí, atroz fue un año para atroz México. para todo mundo. También fue el peso se devalúa, Claro, ¿verdad? sí. claro. También se devalúa. Crisis terrible. del 94. LZLN. LZLN, los asesinatos. Sí, claro. De Colosio, el asesinato después de Ruiz Macié, Cardenal. tío de uno de mis mejores amigos, Octavio Macié. Y luego lo de Mario. O sea, pasan todos los desastres habidos y por haber en nuestro México. Entonces viene Rosa y por esta coincidencia dice, pues vete a UCLA. Y mi padre me dice, claro, vete a hacer el doctorado. Yo decía, yo no necesito doctorados, yo soy un novelista. Los novelistas no hacemos doctorados. Claro. Qué bueno que lo dice. Hay que hacerle caso a los papás. Siempre. Nunca sabes. Siempre. Para los niños y jóvenes que nos estén Niños, viendo. hagan caso a sus papás. No sean novelistas. Eso de hecho me dijo Gabo en una ocasión. Fíjate. Nomás 2 veces lo vi. No, bueno, quería desaparecer la competencia. Claro, gracias. ¿No? Él sabía dónde estaban. Claro. El punto. En dónde podía No. haber peligro. Lo vi una vez, 2 veces, pero una en su casa, a las afueras, y me dijo, ¿y a qué se dedica usted? Le digo, pues soy escritor. No, dedíquese a otra cosa. Se los juro que eso me dijo. Digo, de cotorreo. Claro, claro, ¿No? claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en el 94, 95. me voy a UCLA, hago mi doctorado y al llegar allí me dice la secretaria del Departamento de Lenguas, me dice, oye, Eloy, dame tus papeles. Y se los doy. Y me dice, pero si aquí dice que tú naciste en Nueva York. Sí, pero yo soy mexicano. No, me dice, tú eres americano. Le digo, no, sí, mira, que no te confundas. No, el que está confundido eres tú. Dicho y hecho, me manda al Federal Building. Llevo mis papelitos que tenía que llevar y en ese instante, en 5 minutos, vuelvo a ser americano porque Ciudadano resulta que norteamericano. nunca había dejado de ser americano. Tú no puedes negar, Rechazar. abandonar tu ciudadanía americana. Es muy interesante. Tú puedes decir la abandono, pero no la abandonaste.
No sé si me explico. Sí, claro. Para México no es así. Sí. México me obligó a abandonarla, a dejarla, pero los americanos se hacen cuenta que tú dirás lo que tú quieras, pero tú no sigues siendo naciste aquí, americano. Afortunadamente, digo, con todos los pros y contras, pero ya me fui quedando allá, siempre pensando que volvería a México. Pero pues hasta la fecha no me han dado chamba aquí en Jalapa. Pues bienvenido. Buenos clientes. Oye, y bueno, has hablado de Rosa Beltrán, ¿no? Que es además una gran novelista y una amiga muy querida, pero es otra generación. Ustedes ya son novelistas muy hechos. Toda esta generación de la que hemos hablado, todo este grupo de amigos ya son escritores muy hechos, muy reconocidos, con una carrera pues ya impresionante, ¿no? ¿Cómo ves la literatura mexicana actual? Pues la veo muy bien, sinceramente. Es que hay tantos escritores, tantas formas, tantos estilos. Veo muchas muy buenas novelas. Creo que hay una muy sana competencia, porque de eso se trata. Es de veras, es como el capitalismo. Tiene que haber una sana competencia para que un libro quiera ser mejor que el siguiente. No solamente tú mismo, sino también el crack también ha sido una sana rivalidad. A mí, imagínate, tener de amigo a Jorge Volpi, claro. Oye, pues no está tan fácil. Claro. O a Palou, oye, son escritores talentosos, ambiciosos, productivos, la verdad, escritores que yo admiro mucho, aunque no fueran mis amigos. Entonces, siempre ha sido la sensación de yo no me puedo quedar atrás. Claro. Si estoy en esto, me tengo que poner al tú por tú. Claro, y es muy interesante eso, ¿no? Siendo amigos y siendo competencia directa, ¿no? Porque son del mismo estilo y bueno, sí, comparten tantas compartimos, cosas. ¿no? Y eso da cuenta también la novela, ¿no? Claro. Habla justamente, es una descarnada confesión, ¿no? Claro. Y ajuste de cuentas conmigo mismo, es decir, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con el crack 30 años más tarde? ¿Cuáles son nuestros éxitos, nuestros fracasos? ¿Dónde estamos realmente parados? Claro. ¿Verdad? Y como me decía el otro día Pedro Ángel, la verdad es una despiadada autocrítica. O sea, me emocionó mucho porque sí es cierto, mi libro también es una despiadada autocrítica, ¿no? Y un ajuste de cuentas.